buenas tardes y bienvenidos. Llegamos al ombliguito de la semana ya, miércoles 16 de noviembre. Hoy vamos a hablar de un tema que a pesar de los avances, a pesar de la prevención, sigue siendo un problema importante y es las neumonías en el adulto mayor. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestro panel de invitados. Las vías respiratorias tienen mecanismos de defensa que evitan que lleguen bacterias al pulmón, como son la tos y la presencia de células con celios y células y sustancias especialmente diseñadas para la inmunidad, por ejemplo, los linfocitos, neutrófilos, macrófagos y anticuerpos. Estas defensas pueden debilitarse por determinadas circunstancias y facilitar así que los gérmenes alcancen el pulmón y produzcan infecciones. La neumonía es causada por bacterias y por virus u otros microorganismos, como hongos o parásitos. Estos pueden llegar al pulmón por 3 vías distintas: por aspiración desde la nariz o la faringe, por inhalación o por vía sanguínea. La bacteria más frecuente que causa la neumonía es el neumococo, y entre los virus, el más frecuente es el de la gripe. Quiero invitarle una vez más a que comience a comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando el 2283-2157, que es nuestro teléfono en estudio, o también a través de nuestras redes sociales. Puede escribirnos en Facebook, ya sabe, búsquenos como Salud TV, o en Twitter como @SaludTVGMB, o también por el canal en línea www.megavision.com.sb. Ahí tiene 4 medios para que usted interactúe con nosotros, haga preguntas, comentarios y sugerencias. Bueno, para hablar del tema de hoy tenemos a nuestros invitados, un trío de especialistas ya conocidos y muy queridos por todos nosotros. La primera a la que damos la bienvenida es la doctora Mercy Gallegos, nuestra neumóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Gallegos? Qué Hola, gusto ¿qué tal? verla Buenas nuevamente. tardes a todos, aquí a mis colegas y a todo el público, ¿verdad? Buenas tardes, agradeciendo siempre la invitación al programa. Bueno, también le doy la bienvenida al doctor Iván Solano, ya muy conocido y muy querido por todos, también nuestro infectólogo. ¿Cómo está, doctor Solano? Pues muy bien, gracias. Un placer estar nuevamente contigo aquí en tu programa y esperando que los televidentes pues, puedan tomar nota de las recomendaciones que en este programa virtamos sobre la prevención de la neumonía. Bueno, y este no es mi programa, es nuestro programa de todos los médicos de Megavisión, de todos y de la gente principalmente y de todo el equipo que estamos acá para ustedes. Y por supuesto, bienvenido al doctor Ramón Mena Guerra, nuestro geriatra. ¿Cómo está, doctor Mena? Pues gracias, bien. Contento de estar aquí, hablar de un tema de que muy frecuente en todo el mundo, y yo le voy a cambiar el nombre al tema, le voy a poner anciano con neumonía, porque vamos a tratar a una persona especial con una patología muy delicada. Excelente. Bueno, se llamaba entonces la neumonía en el adulto mayor, hoy le vamos a poner al revés. Exactamente. Una persona adulta mayor con neumonía. Exacto. Perfecto. Bueno, comencemos ya todos escuchamos la cápsula, pero podemos empezar partiendo de la definición de la neumonía. Y yo quisiera que también la doctora Gallegos nos dijera, nos ampliara un poco más qué hace susceptible en general a una persona, ya sea niño, adulto, para que tenga de una gripe a una neumonía, o en vez de tener una cosa más sencilla, pasar a algo más complejo, para que luego el doctor Mena Guerra nos diga por qué nuestro adulto mayor es todavía más susceptible. ¿Qué otros cambios hay? Ayúdenos, doctora Gallegos. Bueno, la neumonía es una infección, ¿verdad? Una infección en el pulmón, en el parénquima pulmonar, que se puede dar en cualquier persona, ¿verdad? Generalmente esto desencadena una respuesta inflamatoria, cambios, ¿verdad?, en nuestro sistema de defensa, pero generalmente las poblaciones, en general los niños y los adultos mayores son los más susceptibles, porque generalmente tienen alterados los mecanismos de defensa, ¿verdad? Como oyeron ustedes en la cápsula, hay mecanismos de defensa en nuestra vía aérea superior que al haber cambios puede hacerlo más susceptible a que una infección de la vía aérea superior se pueda convertir en neumonía, ¿verdad?
El adulto mayor, pues el doctor va a ampliar un poquito más, es un paciente que también puede tener alterados los mecanismos de defensa, de inmunidad, pero también el adulto mayor tiene, una persona que muchas veces tiene múltiples enfermedades o que llamamos comorbilidades, que lo hacen más susceptible a tener una infección a nivel del pulmón, que puede ser, o esta infección se puede dar por varios mecanismos. Uno de ellos es a través de microorganismos que están alojados en nuestra vía aérea superior, como una infección gripal, tiene un virus que puede, ¿verdad?, alojarse en los pulmones por continuidad, o también, ¿verdad?, puede ser porque inhalemos y hay una inhalación directa de microorganismos que van directamente al parénquima pulmonar, o por una diseminación a través de la sangre, que sea la bacteria, el virus o el microorganismo en general, llegue al torrente sanguíneo y ahí pues se aloje en el pulmón. Entonces son diferentes vías por las que la población o la persona puede adquirir una neumonía. Los niños y los ancianos pues tienen mayor propensión por estos mecanismos que ya mencionamos, ¿verdad? Hay una alteración de los mecanismos de defensa de estas personas, ¿verdad? Ya sea de los mecanismos de defensa a nivel de vía aérea superior o de mecanismos de defensa a nivel de la inmunidad. Están inmunocomprometidos y no pueden defenderse de estos microorganismos. Excelente. Quiero comentarles que el 12 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Neumonía. Y para que ustedes lo sepan, este año se le dedicó a nuestro anciano, a nuestro adulto mayor, ¿cierto, doctor? Sí, claro. Cuéntenos un poco más de eso y hablemos en sí qué otro factor vuelve a nuestros ancianitos, nuestros abuelitos, más propensos todavía que incluso que los niños. Sí, yo creo que todos los días debe de ser como todos los días del anciano, porque todos los días se nos enferman los ancianitos, a veces por descuido y a veces por trastornos propios del envejecimiento, ¿verdad? Que desde, como hemos repetido varias veces en este programa, el ser anciano no es sinónimo de enfermedad, ¿verdad? Queda claro eso. Pero nos suceden cambios en nuestro organismo que nos hacen susceptibles a estas cuestiones. Primero, no comemos bien, nos desnutrimos. No vamos a controles médicos, descuidamos nuestra salud. No tomamos adecuadamente los medicamentos, se vienen a descompensar enfermedades como diabetes, hipertensión, trastornos gastrointestinales, que nos hacen susceptibles a que las defensas bajen y se nos lleguen estas bacterias a nuestro organismo. Los ancianos toman demasiado antiácido y los antiácidos llegan a alterar la homeostasis gástrica, la acidez gástrica, que es una protectora de bacterias. Nosotros nos tragamos bacterias a cada instante. Hay personas que no pueden expectorar y tragan la flema. Y ahí van bacterias. Llegan al estómago y el ácido, por supuesto, las mata. Pero si hemos bloqueado esa acidez, esas bacterias siguen viviendo y en un reflujo se van para el pulmón y nos dan neumonía. Además de los cambios por enfermedades, existen los cambios estructurales, que ya se hizo algo en la cápsula, que nuestro filtro nasofaringeo disminuye, o sea, no pescan ahí la mucosidad que nos defiende de la entrada de las bacterias y se van hasta dentro del pulmón. Y la otra cuestión es que los cilios que nos sacan estas bacterias funcionan mal. Entonces, decir que solo la edad es un factor de riesgo para padecer de neumonía todavía no está claro, porque si no, pues hombre, toda la gente de 90 años tuviese neumonía. Pero existe, claro, mayor riesgo por todo esto, por los hábitos que ha tenido el anciano, si ha fumado, si es asmático, tiene bronquítico crónico, tiene enfermedades cardiovasculares, que nos van a hacer que, además de ser más susceptibles, cuando llegue la neumonía sea un poquitito más grave. Creo que en adelante vamos a hablar del diagnóstico de esta patología en el adulto mayor, pero yo les decía, es un adulto mayor con neumonía. Qué bueno que neumonía en el adulto mayor. Neumonía, sí, tos, dolor de punta de costado, fiebre, calofrío, sube el glóbulos blancos, todo lo que nosotros nos han enseñado en los libros que se da en la neumonía. Pues en ellos dan atipicidad de síntomas. Y por eso es difícil hacer el diagnóstico. No comenzamos pronto el tratamiento y se nos complica. Y tenemos que llamar al neumólogo, al infectólogo,
a todos los ólogos porque se nos complica, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es básico que lo entendamos y que nos quede claro. Usted que está en casita, si tiene un abuelito, si su papá ya está grande y tiene la bendición de tenerlos con usted, escuche bien esto. Las neumonías en el adulto mayor se presentan de formas atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que estamos acostumbrados todos a escuchar. No es la típica tos, fiebre, etcétera, y dolor en el costado, como decía el doctor, sino que se presentan de diferentes formas que vamos a estar hablando más adelante. Hablemos, doctor Solano, de epidemiología en nuestro país, qué tan frecuente por edades y por supuesto con los adultos mayores, ¿cuáles son los datos que tenemos? Bueno, en primer lugar decirte que la neumonía en general en todo el mundo es de las principales causas de muerte y de consulta. Y nuestro país, bueno, se dice datos de 2002 que aproximadamente tuvo 1.600.000 muertes a causa de neumonías producidas por el neumococo, representando la primera causa de muerte prevenible por vacunas, que se puede prevenir por vacunas. Exacto. Entonces, esos son datos impactantes. En El Salvador, en el último quinquenio, datos del Ministerio de Salud, la neumonía ha estado en la segunda causa de muerte en nuestro país. Y por supuesto, como ya se dijo, los extremos de la edad son los que tienen la mayor incidencia. Mayores de 60 años, la tasa de casos de neumonía se incrementa a 679 adultos mayores por 100.000 habitantes, comparados con otros segmentos de edad. Además, otro dato importante es que, por ejemplo, en lo que va del 2016, la neumonía se han presentado aproximadamente 38.000 casos de neumonía en nuestro país, de los cuales, de esos casi la tercera parte se han ingresado, 14.000 más o menos, ha sido lo suficientemente severo para ingresar a los hospitales, y de estos que ingresaron, se murieron el 5%, que equivale como a 719 personas, que muchas de ellas pudieron haberse prevenido de adquirirlas a través de vacunación, que ya vamos a hablarlo posteriormente. En conclusión, podemos decir en este aspecto de que el impacto que tiene la neumonía en nuestro país es grande, dentro de las 5 primeras causas de consulta y la segunda causa de muerte en los últimos 5 años. ¿Verdad? Ahora, con respecto a las causas o a los agentes que producen la neumonía, el más frecuente es una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. ¿Verdad? Aproximadamente entre 35 a 40% de los casos de neumonía son producidas por esta bacteria. Y además tenemos otras bacterias, también tenemos virus. Quiero decir, permitir aclarar en cuanto a lo que decía la cápsula, no es el virus de la gripe, porque la gripe es causada por más de 100 virus que puede darnos neumonía. Es la gripe causada por el virus de la influenza que se puede complicar por neumonía, es decir, el virus de la influenza, el que puede, y otros virus también, pero el más frecuente, el virus de la influenza. Hongos en condiciones especiales, sobre todo a la cabeza, histoplasmosis puede darnos neumonía, y también parásitos. Hay algunas personas que es mucho más raro, por ejemplo, hay algunas personas que acostumbran a comer cangrejos crudos, y ahí va un parásito y puede darnos una causa de neumonía como paragonimiasis, o a veces los que tenemos periquitos o animales, también podemos adquirir este tipo de neumonías por otros agentes etiológicos. Pero es el neumococo la principal, o Streptococcus pneumoniae, el principal agente etiológico de las neumonías. Bueno, excelente. Grábese ese nombre, Streptococcus pneumoniae, porque más adelante vamos a ver que hay vacuna para prevenirlo. Vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Y es como depende también de cómo le dijera, de su cuerpo. Si es una persona muy enfermiza o es una persona sana, puede tener resistencia en su organismo. Pero si es una persona muy débil, debe evitarse que por lo menos no se moje, no hacer desórdenes, ¿verdad? Y además de eso, tomar vitaminas, ¿verdad? Porque a medida va pasando el tiempo, con los años, y el cuerpo ya no es igual.
Abrigarse bien, siento yo, también con los alimentos que a veces consumimos, porque las personas mayores, me dijo, ¿verdad? Tienen que tener un cuidado más especial en eso, ¿verdad? Cualquiera, a veces alimentos helados, cosas así, les afecta bastante en la salud. Abrigarlos, no exponerse o sea, las ventanas tienen que estar cerradas, si salen con gorrito y deberían ideal para mantener la defensa siempre y evitar que le dé problemas respiratorios. Digo yo que debe incluir todo lo que es el requerimiento alimenticio que debe ser, no inhibirse de nada. Bueno, creía que anunciarle a la población cuáles son los cuidados que debe tener la gente mayor, ¿verdad? Y otra de las cosas, rescatar quizás que las instituciones de salud, ¿verdad?, puedan acercarse a las comunidades o lugares que puedan tener, para que pueda tener un conocimiento y que la gente tome medidas. Eso. Estar pendiente de la salud, no fumar, no exponerse como a los climas que causan la neumonía, por ejemplo, o sea, estar en un lugar como demasiado helado y no cubrirse, porque como los ancianos, para ellos es como son bien débiles y están como expuestos siempre a recibir o como a enfermarse más rápido, entonces quizás eso sería. Realmente el cuidado que se tiene que tener con un adulto mayor casi es lo mismo que con un niño, ¿verdad? Porque ya ellos son personas que muchas veces no pueden ya estarse valiendo por ellos mismos, acudir a un centro de salud, o muchas veces no pueden ellos mismos comprar los medicamentos porque ya no tienen un trabajo. Entonces, lo principal sería la prevención. Lo segundo, estar pendiente, ¿verdad?, y comprar los medicamentos. Bueno, en este caso, para evitar la neumonía, las personas mayores más que todo deben de cubrirse bien, ¿verdad? Cubrirse bien porque por su edad avanzada ya son un poquito, vuelven a ser niños. Bueno, muy interesante. Estábamos comentando acá que todo el mundo habló de cubrirlos, de cuidar la alimentación, de cuidar la salud, pero nadie mencionó las vacunas de las que vamos a estar hablando más adelante. Bueno, en este bloque yo quiero que, doctora Gallegos, clasifiquemos la neumonía y hablemos de los síntomas típicos de la neumonía para lo que sería el grupo niños, jóvenes y adultos jóvenes. Ok. Pues realmente la neumonía la podemos clasificar en base a muchos parámetros. En general la podemos clasificar, depende de dónde se adquirió esa neumonía. Si la adquirimos en la calle, ¿verdad?, en el ambiente que nos desarrollamos, y entonces hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Son las neumonías que muy frecuentemente los pacientes adultos, niños los adquieren. De ahí viene, esta clasificación es en base a dónde se adquiere. Entonces es una neumonía comunitaria. Para nosotros los médicos es bien importante porque en base también a dónde se adquiere, nosotros podemos sospechar el microorganismo causal de esta neumonía, cuáles son los virus o las bacterias que más frecuentemente están en la comunidad. Pero también la persona puede adquirir la neumonía dentro de un centro hospitalario, y ahí hablamos de neumonías nosocomiales o intrahospitalarias, que se den aquellas pacientes que llegan por X razón a un centro hospitalario y ameritan el ingreso y desarrollan los síntomas, ¿verdad?, después de las 48 horas o los 3 días de estar ingresado por otra causa que no fue la neumonía. Esas se llaman neumonías nosocomiales. Están también las neumonías que se adquieren en centros de salud o en los pacientes que tienen atención de salud, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que están en asilos de ancianos, que están en casas de cuidados, que son consideradas también neumonías adquiridas dentro del hospital, ¿verdad? Incluso dentro del hospital podemos tener otra clasificación si se adquiere dentro de una sala general o común de hospitalización o si se adquiere en una unidad de cuidados intensivos. Y estas neumonías son las más graves, las que tienen mayor mortalidad, como el doctor dice, realmente la neumonía mata a las personas. Aquí incluso, o en los países desarrollados, la mortalidad por neumonía es alta, sobre todo en el adulto mayor, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, la epidemiología es grande, hay de 15 por 1000 pacientes adquieren neumonía, y si este paciente
por la neumonía llegó a una unidad de cuidados intensivos, casi es el 50%, ¿verdad? El que llega a fallecer. Entonces es bien importante la prevención, de la cual vamos a hablar también después. Esta clasificación es en base a dónde adquirimos la neumonía, pero también podemos clasificarla de acuerdo a la sintomatología. Lo que ya mencionamos, los síntomas típicos de la neumonía, que se llama una neumonía típica o una neumonía atípica. Y eso es en base a los microorganismos, ¿verdad?, que están causando la neumonía. Pues los síntomas típicos generalmente son del adulto joven, de los niños, aquel paciente que tiene una evolución aguda de tos, fiebre alta, dolor torácico o dolor para respirar, ¿verdad?, dolor a la inspiración profunda, expectoración purulenta, el esputo, la flema es verde, amarilla, muchas veces puede ir acompañada de sangre. Esos son como síntomas típicos, neumonías típicas. Generalmente las bacterias, el neumococo, como mencionamos, es el que más la causa. De ahí vienen aquellas neumonías que se presentan de una forma atípica, generalmente en el adulto mayor, que son más insidiosos, la evolución, el inicio va más insidioso y de repente no tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene alteraciones neurológicas o síntomas gastrointestinales. Son otro tipo de microorganismos que pueden estar causando otros, que no es el neumococo, sino que el micoplasma, la legionela. Y generalmente estas neumonías atípicas pueden darse más frecuentemente en los adultos mayores, a grosso modo. Bueno, tenemos una llamada en el estudio, veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Que yo quiero preguntar, yo estuve con neumonía, si es necesario la vacuna después o no. Claro, ¿qué edad tiene? 83 años. Bueno, el doctor Solano nos contesta. Bueno, claro que sí, señora. El hecho que usted haya tenido neumonía no significa que ya no necesite vacunarse. Es más, tiene mayor indicación, porque si usted vuelve a sufrir neumonía y no está vacunada, tiene mayor riesgo incluso de que este segundo episodio la pueda llevar, sea mucho más grave la neumonía y hasta le pueda causar la muerte. En conclusión, debe de vacunarse con la vacuna neumocócica 13 valente y al año de vacunada, de haberse puesto la 13 valente, ponerse la 23 valente. Excelente. Bueno, gracias a la señora que nos llamó, le queda respondida su pregunta, tiene que vacunarse, es definitivamente necesario. Bueno, ya hablamos entonces de los síntomas típicos. Hablemos, doctor Mena, ¿cuándo debo yo como hija, nieta, familiar de un adulto mayor sospechar, o un médico que la esté viendo, que un adulto mayor tiene una neumonía? Muy bien. También, creo que el doctor va a hablar más de esto, hay que vacunarse contra la influenza también. Acordémonos que en los ancianos se traslapa, por decir así, o se le agregan. Cuando un paciente se debilita por un problema viral, en este caso, cualquier bacteria que tengamos en nuestra cavidad orofaríngea, malas piezas dentarias, y ahí viene la neumonía, ¿verdad? Entonces, ojo que hay que ponerse las dos vacunas, ¿verdad? La señora, no ponga la neumonía, póngase también la influenza también. Muy bien. Hablando de la atipicidad o cómo se comportan los adultos mayores cuando tienen una neumonía. Nosotros llamamos atipicidad porque nos da síntomas de órganos que no están afectados directamente por la enfermedad. Usted me puede decir, pero ¿cómo es eso? Si a mí el pulmón es el dañado. Sí, pero el órgano más frágil que usted tenía es el cerebro. Ahí es donde usted tenía problemas. Y con esta descompensación metabólica, hemodinámica, sufrió el cerebro. El paciente se desorientó, se puso confuso, deliró, no conoció a los hijos con los que convive, o a la esposa cuando amaneció le dijo, ¿y vos quién sos? ¿Verdad? Y no quiso comer esa mañana, ¿verdad? Se descompensó, él normalmente está compensado de sus enfermedades de base, de su corazoncito, toma la medicina de la hipertensión, de la diabetes, y esa mañana amaneció totalmente descompensado de las otras comorbilidades que tiene. Entonces la familia piensa que, bueno, lo peor es pensar que estos cambios que está teniendo nuestro querido paciente sea por la edad. Ya le va a pasar, así se pone a veces, así se pone de necio, así se pone de mal carácter, así se pone de...
de irritable. No, ¿verdad? Veamos qué tiene este señor. Y la mayoría de veces lo llevan a la consulta y lo triste es que el colega de emergencia piensa lo mismo que él. Y el delirio, sí, mire, confuso, me ofendió, se enojó, me tiró la comida. Ah, no, espéreme, vamos a darle un neuroléptico porque está con trastornos de conducta, o la refieren al psiquiatra. Y a los 2-3 días el señor que volvió a llegar, llega con la neumonía bien puesta, con las complicaciones que nos da una neumonía de un adulto mayor, ¿verdad? Que puede llegar hasta insuficiencia respiratoria y totalmente descompensadas sus otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, ojo con los síntomas de los adultos mayores. No se puede presentar puede ser demencia, doctor, puede ser un delirio. No, no es un delirio, hay que buscarle siempre la causa de un estado confusional. Ok. Bueno, definitivamente, ya lo escuchó, tiene que estar pendiente de los cambios en el comportamiento de su adulto mayor, porque esta puede ser la clave de que algo está pasando, no sencillamente que haya amanecido de mal humor. Tenemos otra llamada en estudio, veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Doctores, fíjense que les quería consultar. Yo justo en este momento estoy padeciendo una neumonía. El médico que me está tratando pues me dejó los antibióticos, me explica él que lo mío es una neumonía atípica y me decía él que para tener una idea era similar a lo que le había pasado a Hillary Clinton. Yo tuve mareos, al principio él me dijo que era bronquitis, se me trató como bronquitis, pero luego la tos se puso más fuerte y luego hasta me dieron unos mareos, dolores de cabeza, confusión, he estado muy mal. Yo concluí el domingo lo que sería la toma de antibióticos y ahorita estoy todavía una semana más en reposo, me dice el doctor, para recuperarme porque todavía me encuentro vulnerable. Sin embargo, la consulta quizás sería cuánto tiempo, cuántas semanas o meses son realmente los que yo tengo que esperar para decir estoy ya libre de cualquier síntoma de neumonía, porque por ejemplo la tos la tengo muy mínima en el transcurso del día, pero sí me da tos. Un poquito de mareos también. Ahorita estoy con unos inhaladores que me ha dejado el doctor. Y me salieron, a mí lo extraño es que sí también me salieron ronchas en toda la espalda y en los brazos. Dice el doctor que eso va a tardar un promedio de unas 6 semanas en desaparecer. Entonces, esa sería la consulta, cuándo saber que yo ya realmente... Que está curado. Sí. ¿Cuántos años tiene, amigo? Yo tengo 37 años. Es un paciente joven. Bueno, veamos, ¿le quieren preguntar algo más o le van a...? No. Para darle, ok, gracias por llamar. Ahorita discutimos entre todos qué le podemos ayudar. Gracias. Pues realmente siempre después de un proceso agudo hay un periodo de convalescencia, ¿verdad?, del paciente. Muchas veces, pues en la persona joven es mucho menor el tiempo de convalescencia de esta infección que en el adulto mayor, que puede tardar. Hay neumonías, por ejemplo, que son de lenta resolución. De repente tardan un poquito más, pero generalmente después de 2 semanas del proceso agudo la persona ya tiene su estado antes del proceso infeccioso, pero puede retardar hasta 6 semanas. Nosotros a eso le llamamos neumonía de lenta resolución, que llegan a las 6 semanas. Y muchas veces la clínica va diferente a los exámenes de laboratorio, a las radiografías de tórax, porque es bien importante que si hay una neumonía, generalmente una radiografía de tórax pues la confirma, ¿verdad? Podemos sospecharla por la clínica del paciente, lo examinamos y decimos sí, aquí hay un proceso neumónico, pero la radiografía de tórax nos ayuda a ubicarla, ¿verdad? A darle una ubicación a esa neumonía. Entonces, generalmente a veces la clínica va muchas veces más adelantada que una radiografía de tórax. Entonces, el paciente tiene que como hacerle caso a su estado general y el médico, que el cuerpo le dice. Así es. Como dijo alguien en la cápsula, lo que el cuerpo dice, ¿verdad? Exacto. Cómo se manifiesta, más que a unos exámenes o que a una radiografía. Entonces, el proceso puede ser en una persona joven tan pronto como 1 semana hasta 2 semanas. En el adulto mayor, el periodo de convalescencia pues es mayor. Él va por buen camino, como oye al televidente, ¿verdad? Y la tos realmente es el síntoma que puede tardar más en desaparecer. El último en desaparecer, él va mejorando su estado general, su apetito. La fiebre realmente es la primera que cede, ¿verdad? Un paciente que a pesar de los antibióticos tiene fiebre, aunque no tenga tos, eso nos da
que por ahí puede haber un fallo en el manejo de esta neumonía, pero la tos va a ir desapareciendo poco a poco. Bueno, entonces, amigos, gracias por llamarnos y ya escuchó que puede ser entre 2 semanas hasta un máximo de 6, que puede ser la radiografía, le va a confirmar si ya todo está limpio de su pulmoncito, pero que la clínica, es decir, lo que su cuerpo siente, manifiesta en cuanto a estado de ánimo y salud en general, es lo que va a mandar. Vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. Para realizar un vendaje existen diferentes reglas. En primer lugar, debes saber que la venda se coloca con el rollo hacia afuera de la zona que vamos a vendar. Antes de empezar cualquier vendaje, se deben dar 2 vueltas de seguridad para que no se corra e iniciar de la parte más alejada del corazón a la más cercana para evitar la acumulación de sangre. Cuando se va a vendar una articulación para darle soporte, el vendaje se empieza de la parte más cercana al corazón a la más lejana para evitar que se corra. Siempre que vayamos a inmovilizar una zona debido a alguna lesión, se hace incluyendo las articulaciones cercanas para evitar más daño y darle soporte. De ser posible, evita el vendar los dedos de pies y manos. Mire qué bonito, con gráficas animadas hemos tratado de ejemplificar un poco lo que serían las pautas de buena salud y de cuidado para una persona en general, pero en este caso para el adulto mayor. ¿Y qué podemos comentar? Aparte, mire, el señor se levanta temprano. A ver, doctor Menaguerra, comentemos un poco acerca. Pues mire lo que comentábamos nosotros, qué buenos hábitos higiénicos y culturales tiene este señor, ¿verdad? Se levanta temprano, se alimenta bien, se lava los dientes, tiene su higiene, mira el termómetro a ver cómo está la temperatura, se cubre muy bien, hace un buen ejercicio, se va en bicicleta para el lugar a pasar consulta, lo chequean y se supone, como decía la doctora, que en el chequeito este que le hicieron le pusieron la vacuna, ¿verdad? Es un señor que va a durar mucho más si sigue con esos hábitos, porque eso es lo importante, la nutrición, la consulta y su estado de ánimo, que se ve que está contento. La cognición, o sea, que es un factor de riesgo para padecer de enfermedades, él se ve que las tiene bien, vive solo. Entonces se ve que es un señor que se vale sus actividades de la vida diaria, las hace sola, y que sabe que hay que consultar y que hay que cuidarse. Y se alimenta sanamente porque se comió una manzanita. Una manzana y leche. Y leche. Bien. Aunque yo le miro, le voy a ver lo negativo. El doctor habla lo positivo, saludable, yo le miro lo negativo. ¿Qué le faltó? Se levanta muy tempranito, que de repente las corrientes de aire, podríamos verlo ahí. De repente se levanta sin zapatos, descalzo, ¿verdad? Se expone al humo del tabaco, vieron que allá vi. Entonces el humo del tabaco es un factor de riesgo para, ¿verdad?, poder ser más susceptibles a tener daño en nuestra vía respiratoria. Entonces esas son como las cosas negativas del video, pero que las positivas pues son las que el público tiene que tener en cuenta, memorizarse
y evitar las cosas negativas, la exposición. Bueno, y tal vez hay algunas situaciones que no pueden aplicarse quizá a nuestro país o a todo, ¿verdad, doctor? Pero el hecho de hacer ejercicio, no podría irse en bicicleta, a lo mejor un adulto aquí, pero ¿qué más podemos comentar? No, bueno, el ejercicio siempre, no necesariamente en bicicleta, aquí es especificado como bicicleta, pero la caminata diaria puede hacerlo uno, o incluso otro tipo de ejercicios como el caminar, salir en los fines de semana a dar una vuelta alrededor de todos los pueblos vivos que hay en nuestro país y conocer, ¿no? En ese sentido, pues, no necesariamente la bicicleta, ¿no? Ahora, lo último, el comentario con respecto al video, y aquí aprovecho para introducir lo que creo que es sumamente importante, es el hecho de que fue a un centro de salud a hacerse un chequeo general y el personal de salud le oferta la vacuna y él acepta vacunarse. Y aquí es donde vamos a hablar un poco a veces, o el mea culpa de los médicos o de los profesionales de la salud, que tenemos muchas oportunidades perdidas, El paciente día a día nos consulta, pero si nosotros no lo orientamos, no investigamos si él tiene factores de riesgo para desarrollar, en este caso, neumonía, y no le ofertamos la vacuna, entonces el paciente, obviamente, si no tiene esa orientación, no va a saber, no se va a vacunar. Y entonces, un punto es que le informemos nosotros a nuestros pacientes, que indaguemos, uno, la edad, que ya lo vimos. Si es un adulto mayor, mínimo, el adulto mayor idealmente debe recibir su vacunación contra el virus de la influenza todos los años y recibir la vacuna para prevenir la neumonía causada por el neumococo, que hemos visto que es el principal agente que produce neumonía. Y entonces debemos de aplicarle. ¿Cuándo se va a poner la vacuna del neumococo, doctor? Se pueden poner juntas, mayores de 65 años de edad, se puede poner juntas. O sea, tanto la vacuna para prevenir la influenza y la vacuna para prevenir el neumococo. La primera, hay dos tipos de vacunas de neumococo. La primera es la 13 valente, y si esta persona no tiene otras enfermedades, que es raro en el adulto mayor, pero si solamente por la edad, al año debe de ponerse la 23 valente. Pero como sabemos que la mayoría de nuestros adultos mayores también vamos acumulando enfermedades conforme pasan los años, si es diabético, si padece del corazón, si padece de insuficiencia renal crónica, tiene mucho mayor riesgo. Entonces, o si tiene infección por VIH, por ejemplo, en el caso de los pacientes que están con sus defensas bajas, es a los 2 meses que deben de ponerse. Por ejemplo, el paciente de VIH o paciente que está en tratamiento por cáncer, es a los 2 meses que debe recibir la segunda dosis de la vacuna del neumococo. Además, el ser fumador, por ejemplo, ya que sale algo aquí del fumador, incluso el fumador pasivo tiene 2.5 veces más riesgo que una persona que no está expuesta al humo del tabaco de desarrollar neumonía. En conclusión, es importante que nosotros como personal de salud orientemos a nuestros pacientes y que nuestros pacientes estén vacunados por lo menos contra esas 2 enfermedades. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más del programa de hoy. Estos son algunos consejos para adultos mayores que presentan algún cuadro de neumonía. Al tomarse los antibióticos, no pase por alto ninguna dosis. Tome el medicamento hasta que se acabe, aun cuando usted empiece a sentirse mejor. No tome medicamentos para el resfriado a menos que su médico se lo haya recetado. Trate de respirar aire caliente y húmedo. Esto le ayudará a aflojar el moco pegajoso que puede hacerlo sentir como si estuviera ahogando. Puede ponerse un pedazo de tela caliente y húmeda sobre su nariz y boca sin hacer presión o llenar un humidificador con agua caliente e inhalar el vapor con mucho cuidado. Tome un par de respiraciones profundas 2 o 3 veces cada hora. Estas le ayudarán a abrir sus pulmones. Dese golpecitos suavemente en el pecho unas cuantas veces al día, mientras está acostado con las vías aéreas despejadas. Esto le ayudará a sacar la flema de los pulmones para que usted la pueda expectorar. Consulte con su médico qué tipo de ejercicios puede realizar en cama y cómo puede avanzar en ellos progresivamente.
provecho usted que está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de el adulto mayor con neumonía, así que ya hablamos un poco de síntomas, de cuidados, de prevención. Y ahora vámonos a lo que sería cómo diagnosticar una neumonía y por supuesto cómo tratarla. Doctora. Pues hemos hablado aquí a lo largo del programa de los síntomas, ¿verdad? Ya sea los síntomas típicos, generalmente en el adulto mayor pueden haber mayores síntomas atípicos, sospecharla, así como dijo el doctor Mena, incluso en pacientes que están desorientados, confusos, con diarrea, con vómitos, pueden estar, ¿verdad? Realmente la neumonía es una de las principales infecciones en el adulto mayor, ¿verdad? Que los puede llevar a la muerte. Si lo sospechamos, pues mandarle una radiografía de tórax que nos confirma, como hablamos anteriormente, la localización, el diagnóstico. Muchas veces el adulto mayor, sus glóbulos blancos no están tan elevados como en una persona que tiene su sistema inmune normal. Generalmente cuando hay infecciones, la gente dice se me elevan los glóbulos blancos, los leucocitos, que son los que nos defienden contra infecciones. En el adulto mayor incluso pueden estar normales o incluso disminuidos los glóbulos blancos, ¿verdad? La flema la podemos mandar a estudiar, pero realmente el estudio de la flema no es tan sensible, incluso en países desarrollados se puede aislar el microorganismo prácticamente en la mitad de los casos. La otra mitad no se aísla por muchos métodos diagnósticos avanzados que hay, no logramos aislar el microorganismo. Entonces de repente iniciamos un tratamiento en base a la sospecha clínica, al examen, a los síntomas, al examen físico, la radiografía de tórax, y no esperamos a tener un microorganismo identificado para iniciar las medidas terapéuticas, que puede ser antibióticos si sospechamos que es por bacteria, ¿verdad? O pueden ser medidas generales si esto realmente es viral. Entonces, y en muchas ocasiones probablemente se va a comenzar con un tratamiento basado en la clínica y en el camino según la evolución se puede ir agregando otro antibiótico, otro medicamento o bien cambiando. ¿No es cierto? Empíricamente, realmente nosotros incluso le explicamos al paciente, vamos a iniciar empíricamente en base a las características que tenemos de este paciente y que nosotros digamos, pues sospechamos que es este microorganismo. Si sospechamos que es el estreptococo, pues en base al estreptococo, porque va a depender también de las características clínicas del paciente, más ancianito, si es alcohólico, si está en un asilo, todo eso nos va orientando, si tiene mala dentadura, tiene mala higiene orofaringia, nosotros decimos, pues este paciente tiene tendencia a que pudo haber aspirado, si le dio un evento cerebrovascular y después hizo una neumonía, sospechamos que pudo haber aspiración, entonces ahí adecuamos el manejo, depende de las características, ¿verdad? Ahí nosotros vemos qué tipo de medicamentos vamos a utilizar de acuerdo a las características. Bueno, excelente. Entonces ya vimos los pilares, leucograma, placa de tórax, la clínica y el tratamiento basado ya sea lo que sospechemos como clínicos o si logramos aislar la bacteria, enhorabuena en base a esto. Vámonos a una última pausa comercial y venimos ya con las recomendaciones y conclusiones del programa de hoy. Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que se necesitan para estar sano. Entre ellos incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Existen estudios que demuestran que una buena dieta en la edad avanzada reduce el riesgo de osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y de forma general fortalece el sistema inmunológico, protegiendo el cuerpo de muchos gérmenes y bacterias. A medida que se envejece, usted puede necesitar menos energía, pero aún así necesitará la misma cantidad de nutrientes en los alimentos. Para obtenerlos, se deben elegir una variedad de opciones saludables, evitar las calorías vacías, que son los productos con muchas calorías pero pocos nutrientes, tales como las papas fritas, las galletas dulces, las gaseosas y el alcohol. Además, se deben elegir alimentos con bajo nivel de colesterol y grasa, especialmente las grasas saturadas y trans.
adultos mayores y neumonías. Ese ha sido nuestro tema del día de hoy y aprovechamos para dar como consejos puntuales acerca del tema para que usted que está en casa se cuide usted y por supuesto cuide a sus abuelitos, a su padre, a su familiar que tenga ya en estas edades arriba de 65 años. Doctor Menaguerre, ¿qué vamos a recomendar? Recomendando y recalcando que los cambios cognitivos, que el paciente comience a caerse o que tenga incontinencia urinaria son síntomas de otra cosa, si es agudo. Y luego los hábitos en ellos, pues hay que evitar el cigarro, el abuso del alcohol, los buenos hábitos alimenticios, de ejercicio. Siempre hay que mantenernos en forma independiente de la edad que tengamos. Y las consultas siempre deben ser hechas, así como llevamos a nuestros niños al control del niño sano, hay que llevar al señor al control del adulto mayor sano, entre comillas, sus vacunas. Y los tratamientos para una neumonía son casi parecidas al adulto joven, lo único que los adecuamos dependiendo de su función renal, hepática y de las patologías agregadas que tengan. Bueno, no me queda más entonces que darle las gracias a nuestros invitados. Gracias, doctora Gallegos, nuevamente. Doctor Solano, un placer. Doctor Mena, de verdad, un gusto haberlos tenido por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Espero que el mensaje haya quedado claro. Consulta temprana y vacunación a todos los abuelitos. Nosotros nos vamos y mañana vamos a estar hablando del dolor crónico de cuello. Así que si usted de los que pasan ahí masajeándose el cuello y con dolor, no se pierda el programa de mañana. Por hoy, un lindo miércoles y que Dios los bendiga. Existen pocas medidas para evitar la aparición de una neumonía. En raras ocasiones se adquiere por un contagio de otra persona y las más frecuentes se originan por gérmenes que habitan en las vías respiratorias, puesto que muchas de las neumonías comienzan tras un proceso viral o gripal. La vacunación anual antigripal es recomendable en las personas que pertenecen a grupos de riesgo, como los niños y los adultos mayores. Asimismo, la vacunación antineumocócica evita el contagio por neumococo. Las personas que padecen asma, bronquitis crónica o bronquiectasias deben iniciar tratamiento antibiótico precoz cuando aparecen síntomas de infección respiratoria. Sin embargo, esto no justifica la utilización de antibióticos de manera indiscriminada, porque la mayoría de las infecciones respiratorias de vías altas son causadas por virus que no precisan ni mejoran con tratamiento antibiótico. Otras recomendaciones que pueden ayudar a prevenir la aparición de una neumonía son la abstención de fumar, reducir el consumo de alcohol y mejorar los hábitos higiénicos de limpieza oral y dental.